Muy buenas noches, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Nuestro tema de esta noche nos lleva hasta El Salvador. Los ciudadanos de ese país fueron a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Con más del 53% de los votos, Nayib Bukele, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, resultó triunfador en estos comicios que pasan a ser recordados como un punto de quiebre en la historia política de ese país centroamericano. No solo por el triunfo de un político de 37 años, sino por haber terminado con el bipartidismo y haber tenido una baja participación. ¿Cómo fue el camino de Nayib Bukele hasta la presidencia? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cómo fue su campaña? ¿Qué tanto margen de gobernabilidad tendrá? Y más importante aún, ¿cuáles son los retos urgentes que tiene El Salvador en este momento? Para analizar este tema está con nosotros en el estudio de France 24 José Carlos Álvarez. Él es experto en comunicación estratégica y consultor político. Y también está con nosotros vía Skype el señor Wilson Sandoval. Él es abogado y politólogo salvadoreño que nos atiende desde la ciudad de Los Ángeles en California. También usted puede opinar a través de las redes sociales, en Instagram y también en Twitter. Nos puede encontrar como @France24_ES. Y no olvide dejar todos sus comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24 y también en numeral El Salvador F24. Ya con eso entonces podemos dar inicio al debate. Vamos a comenzar entonces por ponerlos en contexto. ¿Quién es Nayib Bukele? Un empresario de 37 años que ascendió rápidamente en el escenario político de El Salvador. Muchos dicen que su éxito se debe al enfoque novedoso que le dio a su campaña, una estrategia de difusión de su imagen a través de las redes sociales al nuevo electorado, influenciado por la onda millennial, como le han dicho muchos, que puso fin a la alternancia de poder que había tenido el Partido Arena y el FMLN. Veamos el reportaje. Llegó a las altas esferas de la política en un tiempo récord, una realización notable ya que hace un año no tenía partido. Expulsado del FMLN a finales de 2017, la formación centroderechista Gana acogió finalmente su candidatura en julio pasado. Ahora ha logrado imponerse como la opción para acabar con el bipartidismo en El Salvador. El Salvador ya decidió dejar a los partidos que nos han tenido en la pobreza y en el subdesarrollo en el pasado. Los partidos que hicieron la guerra en el pasado. Y es hora de que miremos hacia el futuro. Dentro de sus propuestas, la creación de una comisión internacional inspirada en el modelo guatemalteco, que podría luchar contra la corrupción en un país donde 3 expresidentes fueron acusados de este delito. Al final pueden investigar más también, es decir, de eso se trata las CICIG. Es una comisión internacional contra la impunidad. Entonces, no la controlamos nosotros. El fuerte de Bukele es la comunicación, tal como lo demostró durante la presentación de su plan de gobierno, a tan solo 10 días del cierre de campaña, que incluye vastos proyectos de infraestructura. Y nuestro país también tiene potencialidades, y una de ellas es su ubicación. Estamos en el centro de América. Así que nuestro tren conectaría con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica y con Panamá. ¿Quién quiere ir a Panamá en tren? Esta votación constituye la mayor prueba de fuego para el exalcalde de la capital. Vamos a dar inicio al debate aquí en France 24 y quiero comenzar preguntándole al señor Wilson Sandoval. Él se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. ¿Fin del bipartidismo en El Salvador con esta elección de Nayib Bukele, señor Sandoval? Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, es importante definir desde la ciencia política qué es el bipartidismo. En El Salvador, desde 1994, no existe el bipartidismo como tal. ¿Por qué? Porque para que el bipartidismo pueda existir, uno de los partidos debe poseer la mayoría absoluta. Ese es uno de los ítems que obligatoriamente tiene que tener un sistema político para poder llamársele bipartidismo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el número efectivo de partidos en El Salvador es de 2.5, no es de 2, y en ese sentido, como lo decía el doctor Álvaro Artiga hace un tiempo, un académico muy respetado en El Salvador, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la campaña de Nayib Bukele se basó precisamente en utilizar el bipartidismo como una palabra que resultaba atractiva, pero que desde la ciencia y en la teoría no existe.
Ahora, en la práctica, lo que existe en El Salvador son partidos mayoritarios. Entonces, desde mi opinión, no es que el bipartidismo haya acabado, el bipartidismo no existe desde 1994. Lo que sí acabó es la hegemonía de dos partidos mayoritarios, Arena y FMLN. Pero eso no quita de que siga existiendo un tercer partido que sigue siendo la llave dentro del Congreso y que va a seguir siendo la llave próximamente con Nayib en el Ejecutivo. José Carlos, aquí en el estudio de France 24, ¿está usted de acuerdo con esta opinión del señor Sandoval? No del todo. Sí creo que hay un fin del bipartidismo y entendido el bipartidismo como dos partidos hegemónicos, como bien lo decía Wilson, pero que los partidos que él menciona, si en este caso es Gana, que tiene 11 diputados en la Asamblea, es un partido satélite o es un partido producto de Arena en su momento, que hoy en día pues, es usado por Nayib Bukele para elegirse. Sin embargo, todos los partidos partidos pequeños que existen en El Salvador son partidos satélite de cada uno de los dos partidos por diversas situaciones. Creo que es un hito histórico, sí, es un hito histórico. La guerra en El Salvador terminó en el año 89. Esa guerra, esa firma de la paz pasa al campo político, hay un enfrentamiento político polarizado en El Salvador, polariza la misma sociedad. Desde mi perspectiva y del trabajo que he llevado en El Salvador, veo que eso también evitó que se reconstruyera el tejido social. No hay una reconstrucción del tejido social luego de la guerra por ese enfrentamiento político entre izquierda, derecha, visión de la economía, el capitalismo contra el comunismo, se trasladó a la dinámica entre Arena y FMLN. Entonces, ¿cómo queda el escenario político en El Salvador con este rompimiento, esta salida de los partidos tradicionales que se habían estado alternando el poder y que, por ejemplo, dejó al FMLN en una tercera posición con una muy baja votación por parte de los salvadoreños? A ver, yo veo la victoria de Nayib Bukele como un castigo desde diferentes puntos de vista. Un castigo a la oportunidad que tuvieron los partidos tradicionales de renovarse en su visión política, en su visión social frente a lo que es El Salvador. Cada vez que venían ideas un poco más progresistas o de carácter un corte un poco más liberal, en el caso de Arena, con personajes como Johnny Wright, que traen unas agendas progresistas, de una visión más abierta de la sociedad, son expulsados o sacados de los partidos. En el caso de Nayib Bukele, si bien se elige como parte del FMLN, como alcalde de Cuscatlán primero, después como alcalde de San Salvador, sus ideas tampoco calaban mucho en la cúpula del FMLN y por eso tampoco lo ven como deseado. Es más, en su momento él planteaba la oportunidad de ser candidato del FMLN, la cúpula no lo quería. Sí. Señor Sandoval, en la ciudad de Los Ángeles, ¿se une entonces El Salvador, de acuerdo a esto que dice José Carlos, a ese hartazgo que hay por parte de la ciudadanía, de los partidos tradicionales, de la política tradicional, del incumplimiento, de la corrupción, y El Salvador está tomando un nuevo aire político, podemos decirlo así? No creo que esté tomando un nuevo aire político desde el punto de vista de que lo que votó fue aproximadamente el 50% del padrón electoral. Quiere decir que la otra mitad de salvadoreños no quiso participar de este proceso electoral. De hecho, si revisamos las encuestas, la última encuesta de la Universidad Centroamericana en diciembre del año anterior, reflejaba que más del 60% estaba poco o nada interesada en el proceso electoral. Eso contrasta precisamente con la participación que se tuvo en las elecciones. Lo que sí yo creo es que definitivamente el FMLN y Arena, a partir de la victoria de Nayib Bukele, deben replantearse sus reestructuras. Ya por ejemplo en Arena se habla de que el JOENA, que es el comité ejecutivo del partido, todos han depuesto sus puestos, valga la redundancia, y en el FMLN también se habla de que la cúpula está por deponer sus puestos también a partir pues, de los fracasos que han venido teniendo. Esos dos elementos de que las cúpulas depongan sus puestos creo que puede darle un nuevo aire. Quiere decir entonces que la elección de Nayib Bukele viene a ser un catalizador que puede propiciar el refresh que tanto necesita la política salvadoreña. Innegable también de que el salvadoreño es desconfiado. Para que tengas una idea, el 18% de los salvadoreños confiaba en el Tribunal Supremo Electoral. Esto de acuerdo al Latinobarómetro 2017. Y tanto el Congreso, el Gobierno Nacional, son los partidos, son los órganos de gobierno de menos confianza, de acuerdo a las encuestas tanto nacionales como internacionales. Entonces, hay un problema de legitimidad, ¿no? De que incluso con lo cual va a tener que luchar Nayib Bukele en su momento.
Bueno, pero entonces, teniendo en cuenta esta participación en El Salvador en estos comicios, José Carlos, la noticia a nivel internacional se ha tomado como un boom político que tiene este país en Centroamérica, como esta nueva dirección, pero las cifras de votación sí son muy bajas. Entonces, ¿cómo se está percibiendo Bukele en la sociedad salvadoreña? Primero, a ver, hay que compararlo con Latinoamérica. Y en países donde el voto no es obligatorio, puedes ver Colombia como un caso, el abstencionismo sigue siendo entre el 50, 49, 48%. Sobre eso se eligen los países en Latinoamérica donde no hay un voto obligatorio. Puedes ir a Venezuela, a otros países y manejan cifras similares. Ahora, la ruptura está en que los partidos tradicionales confiaban en las estructuras de base, en el trabajo clientelar, si lo podemos llamar así, para elegirse. No saben leer cómo está la situación de la población en El Salvador, harta del tema de corrupción. Tenemos que recordar que en esa dinámica bipartidista casi todos los presidentes de El Salvador han terminado en la cárcel o han estado juzgados por corrupción. Y eso mueve a una nueva base electoral. La base electoral en El Salvador, y quisiera que Wilson también, que sabe un poco más de los números, me lo reconfirmara, la base electoral cambió para estas elecciones. Más del 60 o cerca del 60% de los votantes son menores de 35 años. Eso da un vuelco. Es buscando un elector que busca algo nuevo, que no se ve identificado entre Arena, FMLN y un discurso ideológico tradicional. Nayib Bukele rompe también con un discurso que dice, no tengo ideología, hago lo que digo. Como alcalde de San Salvador se posicionó como alguien que decía algo, lo hacía. Una renovación de San Salvador en ciertos lugares, y eso genera otros tipos de confianza. Sí es histórica, sí es simbólica, para mí, sí. Ahora, hizo una gran campaña, hizo una muy buena campaña, movilizó el 53%. Ya lo vamos a analizar más adelante. Señor Sandoval, en Los Ángeles, California, ¿cree entonces usted que el punto clave de esta elección es haber leído a ese nuevo electorado salvadoreño? ¿Esa fue la clave que le falló a Arena y al FMLN? Definitivamente. Es que desde las elecciones anteriores ya se venía arrastrando una desconexión con el territorio, desde el punto de vista de que, como bien lo decía mi colega, hay una nueva generación, ¿no?, de salvadoreños que son post-conflicto armado, que no nacieron ya precisamente a finales de los 80 y que no logran conectar con las ideas de Arena o el FMLN, que son ideas hasta cierto punto conservadoras o tradicionales. En ese sentido, falla una regla básica de lo que es el marketing político, ¿no? Si tu partido no conecta con las necesidades del electorado, obviamente el electorado no va a apoyarte en el momento de las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Nayib? Nayib tuvo una campaña muy fresca, tuvo una campaña muy novedosa, de hecho una campaña muy, podemos decirlo, muy colorida desde la perspectiva de que a los jóvenes, sobre todo, les llamaba demasiado la atención. Y no solo a los jóvenes, también parte de aquellos jóvenes adultos, por así denominarlos, también les llamaba mucho la atención el tema de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque al final representaba un discurso alejado de la izquierda o la derecha, que al final El Salvador ha tenido siempre una polarización que es artificial, no hay opciones. Siempre de la izquierda o la derecha, porque el centro no hay nada. Ahora salen ahí con un discurso de centro, y fue muy inteligente. ¿En qué aspecto? Hace poco, ahí por el 2011, 2012, la UCA también sacó un estudio donde la mayoría del electorado se concentra al centro, en la escala ideológica, no se concentra ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando se concentran ideológicamente a la izquierda o a la derecha, lo hacen por obligación, porque no hay opciones del centro. Nayib lo supo y saca el anterior candidato de las elecciones presidenciales, que compitió también con Serén. Sí. Trató de aprovechar esa circunstancia, pero no logró conectar con la gente. Nayib, al contrario, aprovechó la circunstancia del centro y logró hacer la conexión. Sí. Bueno, más allá de simplemente conectar con la gente, no tener una ideología clara, sino simplemente proponer y hacer ¿cuál es su análisis, José Carlos, de esa campaña que hizo Nayib Bukele y qué punto resalta usted de ella? A ver, ¿qué punto resalto? Se salió del esquema buenos versus malos, izquierda versus derecha, ricos versus pobres.
Hay un tema... Es decir, yo gobierno para todos. Exactamente. Pero además eso fue lo que podíamos usar el verbo descolocar. Descolocó a los candidatos de los otros partidos. O sea, Arena existe gracias al FMLN y FMLN existe gracias a Arena. Aquí llegó un tercer actor que planteó otro debate. Eso por un lado. Por otro lado, siempre ha estado en el centro el problema de la seguridad de El Salvador, como uno de los países más violentos del mundo. Con pobreza, problemas económicos. Problemas sociales, problemas económicos, las maras. Y siempre los gobiernos y los políticos hablan de las políticas de seguridad, de la mano dura, después venía la política de la super mano dura. Él dice en campaña, previo a campaña, incluso cuando era alcalde, la mano dura no funciona, eso no sirve. Acá tenemos que hablar es de corrupción, de pobreza, lo que le importa a la gente, lo que lleva como conclusión a que la inseguridad sea algo reinante en El Salvador. Eso me parece un discurso innovador. La forma en que da su discurso es innovadora, pero él también lo que siempre busca es pegarle a los tradicionales, hablar de lo que ellos dicen no es lo que se debe solucionar, tampoco es que sea muy claro en lo que quiere hacer. Su primera bandera fue todo el tema de corrupción. Apenas sale electo, ya dice que monta el grupo que va a investigar todo el tema de corrupción en El Salvador, que no va a tener pie o favorecer a nadie, sino que va a tener mano dura frente al tema de la corrupción. Eso a la gente le gusta en un país que tiene... Que ha tenido tantos casos de corrupción con los mandatarios. ¿Cuál es su lectura, señor Sandoval, desde Los Ángeles? ¿Qué puntos resalta usted de esta campaña? Yo creo que uno de los principales puntos es precisamente el tema de las redes sociales, el tema digital. Realmente es un tema que no ha sido del todo estudiado desde la ciencia política porque no es un tema que tenga 20, 30 años, ¿no? Pero me atrevería a decir que el tema digital es que en El Salvador incluso hay más celulares que personas, para que lo tengas en cuenta. En ese sentido, Nayib tuvo la capacidad de llegar sobre todo a los jóvenes a través de Facebook, a través de Twitter. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando tú ves, por ejemplo, el lanzamiento del plan de gobierno de Nayib Bukele, prácticamente parecía que estabas viendo a un Steve Jobs que estaba lanzando un nuevo móvil, ¿no? Entonces, ese tipo de actos que parecen novedosos, que parecen frescos, parecen llamativos, como le decía también mi colega, rompen con cualquier esquema comparado con los otros dos partidos que siguieron siempre una línea vertical y una línea demasiado tradicional. En cambio, Nayib trató de seguir una línea más horizontal. Tú lo ves más cerca incluso de la gente, lo ves más cerca a través de las redes, las interacciones que hacía a través de los Facebook Live, que no lo hizo ningún otro candidato que yo recuerde. Ese tipo de aspectos o ese tipo de elementos al final atrapan al electorado y sobre todo el electorado digital y el electorado joven, ¿no? Yo creo que destacaría esos puntos. Ahora bien, también como lo decía hace un momento mi colega, el plan de gobierno tampoco es que sea un plan tan novedoso en términos de políticas públicas. De hecho, el plan de gobierno es un copy-paste de muchos libros del PNUD o de otras obras, pero hablaba de estructuras que llamaban mucho la atención, por ejemplo, un aeropuerto en Oriente, lo de un tren que atraviese desde El Salvador hasta Panamá. Este tipo de proyectos, aunque no justificaba la viabilidad financiera de cómo ejecutarlos, quiero eso no terminan llamando la atención, porque al final lo que menos pregunta el salvadoreño es cómo lo vas a financiar. Exactamente los mismos planes para los cuatro partidos, cómo lo van a financiar. Sí, ese es un punto importante porque puede haber un plan muy novedoso de todos estos candidatos ya de este presidente electo, pero El Salvador tiene un serio problema de recaudación fiscal a nivel nacional. Es un país muy endeudado a nivel internacional y tampoco cuenta el presidente electo Nayib Bukele con apoyo de la Asamblea. Allí solamente tiene 11 diputados. Entonces, ¿cómo llevar esto a la práctica y materializarlo para poder realizar todos estos planes que tiene en mente, José Carlos? Él va a tener 2 años de reorganizar la dinámica política. Uno, su principal reto, la gobernabilidad. ¿Y a qué nos referimos con eso? La mayoría de la Asamblea de Diputados es de Arena. En este momento, el segundo es FMLN y tiene 11 escaños por parte de Gana. Sin embargo, si bien él no se elige por la cúpula del FMLN, las bases del FMLN sí lo respaldan en campaña. Y por ahí puede haber una entrada
Además, la necesidad de poder por parte de los partidos es evidente, las negociaciones se tienen que dar. Y él tiene que preparar las elecciones a la Asamblea que hay en 2 años. Él tiene que garantizar eso y creo que va a haber una negociación. O sea, El Salvador necesita de un equilibrio, un balance político y no creo que un presidente pueda funcionar y la Asamblea no puede funcionar sin un presidente, más en un régimen tan presidencialista como es El Salvador. Su opinión, señor Sandoval. Sí, definitivamente coincido con la opinión. El principal problema va a ser la gobernabilidad. Yo creo que a Nayib aquí le quedan 2 opciones, o al gobierno de Nayib. La primera es precisamente buscar consensos. No sé en cuál de los partidos vaya a encontrar más fácilmente el consenso, sobre todo porque Arena es un partido que, a pesar de tener un comité ejecutivo, el empresariado pesa mucho. Y FMLN es un partido donde la cúpula también de poder pesa mucho, ¿no? Esa cúpula tradicional que luchó en el campo contra las Fuerzas Armadas en los años 80 y a principios de los 90. Entonces, habría que definir cuál de los dos va a ser más fácil. Ahora, sí, viendo las últimas noticias, el partido PCN, por ejemplo, no recuerdo ahorita exactamente cuántos escaños tienen en el Congreso, pero ya se puso a la disposición de poder apoyar a Nayib Bukele en aquellos proyectos que favorezcan al pueblo, ¿no? De repente eso fue una bomba en primera plana, ver en las noticias que un partido de derecha que llevaba a Carmen Aida Lazo como vicepresidenta, junto con Carlos Calleja, que era el presidente de Arena, estuviera a la disposición de Nayib Bukele, ¿no? Y el otro elemento que te quería mencionar es que lo que en un caso de no llegar a consensos, lo que le queda constitucionalmente hablando a Nayib Bukele es tratar de gobernar vía decretos ejecutivos. Sin embargo, aquí hay un actor clave que aún no sabemos cómo va a actuar, y es la Sala de lo Constitucional o Corte de lo Constitucional, que en los últimos 5 años ha venido jugando un rol político muy grande y ha venido siendo un freno, un contrapeso tanto a la Asamblea como al Ejecutivo. Va a depender mucho también de cómo actúe la Corte Suprema de Justicia ante las políticas y leyes que trate de impulsar Nayib, ya sea por decreto legislativo o a través del Congreso. Sí, un punto importante a destacar el papel que va a tener este organismo estatal. Usted toca un punto importante, señor Sandoval, y es la relación con el empresariado salvadoreño que está en poder de unas cuantas familias tradicionales de élite de El Salvador, que son prácticamente los que mueven la economía salvadoreña. Y en el pasado, cuando él fue alcalde de San Salvador, no hubo una relación que fluyera mucho entre el empresariado y él. ¿Qué puede pasar ahí ya ahora que está en la presidencia? Mira, quizá el peor de los escenarios que pudiera suceder, siendo extremista, pero como politólogo tengo que analizar como todas las variables que pueden presentarse. El peor escenario es que el empresariado que se configura a través de ANEP, que es la Asociación Nacional de Empresas Privadas y que precisamente es un brazo hasta cierto punto ideológico de Arena, y con mucho poder, si ese empresariado llega al punto de bloquear o de convertirse en un obstáculo al tema de la gobernabilidad para Nayib Bukele, El Salvador se va a encontrar en serios problemas. Ahora, sería diferente que ANEP o el empresariado lograra encontrar un consenso con Nayib Bukele. De todas formas, no tenemos que olvidar las raíces de Bukele. Bukele viene también del mismo empresariado. Creo que hay cierta relación o cierta comunicación que se puede aprovechar de manera de que pueda haber como consensos que permitan verse reflejados después en el Congreso, ¿no? Ese creo que sería como el peor escenario que se podía presentar a nivel de gobernabilidad. José Carlos, opinión al respecto a esa relación que va a tener Bukele con el empresariado salvadoreño. Voy a remontarme un poco atrás. El empresariado lleva 2 gobiernos enfrentados al gobierno. El empresariado está en contra, estuvo en contra del FMLN, hacía parte de la oposición, y el empresariado en El Salvador es Arena. Eso hay que tenerlo claro. Entonces están acostumbrados a poner su maquinaria en contra del gobierno. ¿Qué es la maquinaria del empresariado? Vamos a ser realistas, son los dueños de los medios de comunicación que siempre han atacado a los gobiernos de turno. En este caso hay que verlo con mucho detalle, porque esos mismos ataques que ejercieron a través de los medios de comunicación tradicionales son los que tienen a Bukele de presidente. ¿Qué quiere decir eso? Durante campaña y previo, cuando en la alcaldía, todo ataque contra Bukele lo hacía ver como una víctima de los poderes tradicionales. Así que seguir con esos ataques a través de los medios lo que va a hacer es enaltecerlo frente a su electorado, verlo como es que él es alguien que vino a hacer y los que siempre han estado no lo quieren dejar hacer. Ese es su discurso, esa es su línea discursiva. Entonces, creo que tienen que ser muy inteligentes estrategas en cómo van a manejar esa relación, porque aquí no solamente es Nayib Bukele como presidente, sino su electorado que lo entiende.
Sí. Y eso lo vimos en la campaña. Muchos de los medios tradicionales, de los medios de comunicación, de televisión, radio, prensa de El Salvador, no daban, no contaban nada de la campaña de Bukele a nivel nacional. No lo mencionaban, ni mostraban fotos, ni nada de su actividad política a lo largo y ancho del territorio salvadoreño. Quiero que analicemos a partir de este punto los retos que tiene este país centroamericano, que son bastante complicados. Ya hemos hablado de la pobreza, hemos hablado de la inseguridad, las maras, que es un tema que le preocupa mucho a la comunidad internacional, la falta de inversión que tiene El Salvador en este momento, corrupción. Y ¿cómo ven ustedes este panorama? ¿Está fácil para estos 5 años que se vienen para Nayib Bukele, señor Sandoval? No, definitivamente creo que para cualquier presidente que hubiese quedado hubiesen sido retos muy complicados. Yo me quedaría con 3 retos principales. El primer reto es la seguridad. Venimos desde el año 2000, 2001, con el gobierno de Francisco Flores del Partido Arena, hablando de las manos duras, pues surge la mano súper dura y así fuimos como tratando de paliar el problema a través de la respuesta prácticamente de una guerra de baja intensidad, ¿no? O sea, no en la capital precisamente o en las ciudades, en los cascos urbanos, pero sí en las periferias y en las zonas más populares de El Salvador, ¿no? Entonces, creo que el reto de la seguridad Nayib lo rescataba a través de su plan de gobierno en la reconstrucción del tejido social. Si Nayib mantiene esa línea de reconstruir las cosas a través del tejido social y no a través de las balas o las armas, tiene una oportunidad, creo yo, de acercarse al territorio y poder corregir de esa forma. El segundo problema, creo yo, que aqueja al país es el tema de la pobreza. Al último estudio que se realizó por parte del Ministerio de Economía en El Salvador, hay un 32% de salvadoreños en pobreza multidimensional. ¿Qué implica esto? Que ese 32% de familias salvadoreñas, que es un número alto realmente, tienen más de 3 carencias que están asociadas ya sea a servicios básicos, techo o seguridad, entre otras. Entonces, ¿cómo paliar el tema de la pobreza? No vamos a negar que los gobiernos del FMLN sí tuvieron como cierto impacto en paliar la pobreza en algunos porcentajes, pero no ha sido lo suficiente. Aún existe más del 10% que viven en pobreza extrema, y eso significa que hay salvadoreños que viven con al menos 5 carencias, ¿no? Entonces, la misma forma de tratar el tema de la pobreza puede ser a través de la reconstrucción del tejido social, ¿no? Generar confianza entre vecinos y las comunidades. Y el último de los retos que yo abordaría, y este es como quizás muy particular de mi parte o muy quizás de la apreciación que yo hago fuera de la agenda incluso de opinión del público, es el tema de las pensiones. El Salvador junto con Chile es el único país que yo recuerde que en Latinoamérica funciona bajo el sistema de AFPs, es decir, hay un privado que maneja las pensiones y las proyecciones indican que los que se van a ir pensionando no van a poder cubrir sus necesidades básicas. Quiere decir que este es el momento, de hecho fue el periodo pasado, pero ahora que Nayib tiene o va a tener el poder del Ejecutivo, este es el momento de poder impulsar reformas claves que puedan asegurar un correcto manejo de las pensiones. No sugiero un proyecto de cómo hacerlo, pero sí es momento de ponerle cuidado a las pensiones y también de hacer una redistribución correcta del tema de fiscal, ¿no? En El Salvador el pobre es quien paga más impuestos, mientras que las empresas son los que pagan menos impuestos, ¿no? Que esa es una realidad de muchos países de América Latina. Aquí viendo algunas cifras, El Salvador, como lo decía el señor Sandoval, el 32% de la población sigue viviendo en la pobreza frente al 29.6% que es el promedio de la región. Es que es más alto que muchos países que incluso están en una situación mucho más precaria a nivel económico. José Carlos, los retos que tiene El Salvador en este momento no es una tarea fácil. Obviamente en 5 años no se van a poder solucionar, pero ¿cómo ve usted el panorama? No voy a sumar ya voy a sumar lo que dijo Wilson, no quiero repetir lo que dijo. Estoy de acuerdo en esos 3 primeros retos importantes, pero me quiero ir a uno más de fondo. También lo dicen los números y lo dicen las cifras sociales en el país, que es el salvadoreño no cree en su país, no quiere vivir en su país, no confía en su país, y por eso los temas de cualquier salvadoreño que termina su colegio, que tiene la capacidad de estudiar universidad, busca hacerlo por fuera. Aquel que termina la universidad y ve una oportunidad laboral por fuera, se va. Por lo tanto, ese capital humano que es necesario para generar confianza, seguridad, desarrollo, se está yendo. Y lo primero que tiene que hacer Nayib Bukele es construir esa confianza. Para mí sería ese primer reto, construir la confianza en querer el país. ¿Para qué? Para que quieran vivir, quedarse, trabajar en el país. 2,
delimitar ese tema de la migración. El tema de la migración también nos pone en una situación compleja frente a Estados Unidos y frente a sus vecinos. Entonces, por ahí trabajar ese tema de creer en el país, apostar al país y generar a la industria nacional, también sumándole a lo que decía Wilson, me centraría en eso. Y eso lo saben, lo ven en los números, saben que más del 60% de los jóvenes del país se quieren ir. Además se van de todo tipo de formas, se van a pie hasta la frontera con México, también la clase alta pues se va en otras condiciones, pero el flujo migratorio de El Salvador es impresionante a lo largo de todos estos años. No quiero dejar tocar el tema de las maras, ¿qué tanto tuvieron que ver en estas elecciones presidenciales, dado que Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador, la capital? ¿Cómo fue la relación que él tuvo cuando era alcalde de la capital? Nos queda 4 minutos de programa, rápidamente, José Carlos. Mira, no se puede obviar el poder social y político de las maras. En un país con un desgobierno, como lo ha sido El Salvador, casi a niveles de Estado fallido. Por lo tanto, las estructuras sociales son manejadas por las estructuras de poder locales. ¿Y quiénes las manejan? Las maras. No dudo que bajo la mesa, para generar cualquier dinámica política, hay que negociar con los líderes de las maras, que más allá de líderes de violencia o líderes de las pandillas, también son líderes sociales, lo quieran o no. Son los que tienen el poder en las localidades. Ya irme al detalle y acusaciones no quiero hacerlo así, pero es una lógica política o una lógica de la dinámica política. Señor Sandoval, en Los Ángeles, las maras, un problema que no termina en El Salvador. Definitivamente, y no va a terminar mientras no logremos generar que el salvadoreño y la salvadoreña sean protagonistas de su propio desarrollo. Es que el problema es que la falta de oportunidades, y te lo cuento desde la experiencia de mi trabajo en terreno, en campo, junto incluso a pandilleros y terrenos, en el terreno precisamente, en algunas comunidades incluso de San Salvador, es más fácil dejar la escuela y dedicarse a las maras o a las pandillas que seguir en la escuela. Es más rentable incluirse en una pandilla que seguir la escuela. ¿Por qué? Porque al final, de alguna forma, tú tienes que subsistir, ¿no? Y la forma más fácil de subsistir es ser parte de una pandilla o de una mara. Entonces, mientras ese ciclo no se termine, no vamos a poder hablar de terminar ese fenómeno, ¿no? El fenómeno de las pandillas no se va a terminar matándolos, como alguna gente sugiere, o como el gobierno lo ha venido haciendo a través de ejecuciones extrajudiciales. De hecho, la relatora de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales ha encontrado pruebas donde la Policía Nacional Civil y el Ejército se han dedicado a exterminar precisamente las pandillas. No está ahí la solución. La solución está precisamente en reconstruir el tejido social y, como le decía mi colega, reconocer que son un poder. Sí, señor Sandoval. No sé si un poder fáctico o cómo llamarlo, pero sí un poder que representa una autoridad dentro del territorio. Y ya por último, la primera tarea del gobierno, y lo que sugieren los analistas o estudiosos salvadoreños, hay que recuperar el territorio. No hay presencia estatal en todo el territorio, a pesar de ser tan pequeño. Sí. José Carlos, nos queda 1 minuto de programa, 20 segundos, conclusiones de lo que puede pasar en El Salvador en los próximos años. Grandes expectativas, grandes frustraciones. Si Nayib Bukele tiene que pasar del discurso al hecho, del discurso a mostrar que puede gobernar. La preocupación es que es un presidente que tiene solamente 37 años, con 6 años de experiencia política. Todo está por verse. Creo que es la región a la expectativa por la importancia en el Triángulo Norte que representa El Salvador en temas de seguridad regional, de política y comercio. Muchas gracias a mis invitados de esta noche para este debate en France 24. Recuerde que usted puede dejar todos sus comentarios también en las redes sociales. Pueden seguir con nuestra programación aquí en France 24. Feliz noche.